Ya tenemos aquí a nuestros invitados de Dalma, de esta Asociación para la Conservación y Estudio de Fauna y Flora Silvestre que tenemos aquí en Guadalajara y que tanto trabaja para conseguir estos fines, y de vez en cuando tanto trabaja para acercarse aquí a la radio pues a contarnos cómo está la cosa de los vecinos con plumas, que vecinos a veces temporales que vienen de otros puntos de Europa y van a otros puntos de África o viceversa en el viaje de vuelta, en fin, estas cosas que seguramente cuando la mayoría de nosotros las vemos pasar no vemos pájaros, ¿no? Ellos sí saben qué son esos pájaros, por qué están ahí, dónde van, de dónde vienen y todo eso en muchas ocasiones incluso lo tienen registrado. Tenemos hoy a dos miembros de Dalma aquí. Juan José Calvo, habitual de estos micrófonos, muy buenos días, Juan José. ¿Qué tal? Buenos días. Y José María Gómez Medel, que nos va a hablar hoy de un tema tan curioso y tan complejo como el anillamiento científico. Muy buenos días, José María. Hola, buenos días. Bueno, vamos, que tenemos varias cosillas por aquí de las que hablamos. Primero con Juan José. Bienvenido de nuevo, por supuesto. Y cuéntanos, estábamos hablando de que a veces miramos para arriba y vemos formaciones de aves que intuimos que están de migración, o a veces nos acercamos por riberas o por lagunas y las vemos allí que están incluso anidando. Y por eso me has mandado este titular: Guadalajara, corredor aéreo, un corredor aéreo de aves migratorias, ¿no? Dentro de las muchísimas posibilidades que tiene nuestra ciudad, y también desconocidas como esas otras que existen, una es la migración de las aves y ese corredor que es Guadalajara. Uh-huh. En fechas determinadas puedes mirar al cielo de Guadalajara y encontrar cientos de milanos, puedes encontrar cientos de cigüeñas, puedes encontrar, incluso acercándote a las riberas de Henares, cambios de aves que dices, ¿y este día cómo puede haber tanto tipo de este ave? Y este otro, ¿cómo hay este otro? ¿No? Por eso es ese Guadalajara, es de alguna forma dar a conocer a nuestros ciudadanos que Guadalajara, dentro de lo que es su patrimonio natural, también mirando al cielo, tenemos un gran exponente de él, que es la inmigración. Ha sido una pequeña coletilla que he incluido y que le he quitado un poquito de tiempo a mi compañero porque entendía que hablar de migración y hablar de anillamiento era necesario. ¿Por qué? Pues porque en sus orígenes, en lo primero que se pensaba era, bueno, ¿y las aves que ahora están y ahora no están? ¿Qué pasa? Es uno de los fenómenos más interesantes que hay en la naturaleza. No solamente emigran las aves, emigran los mamíferos, o sea, emigran mamíferos, emigran insectos. Estamos en el caso de la mariposa monarca, que recorre desde el norte de América hasta México. En ese espectáculo grandísimo que supone las concentraciones de ella una vez que llegan a México para reproducirse. En definitiva, es un fenómeno que es importante que se conozca, es importante que se maneje por la magnitud que tiene. Imaginaros que un pequeño pajarito de apenas unos gramos es capaz de atravesar el desierto, el Sáhara. Claro. Como ahora os dirá José Mari, ¿no? O sea, porque dices, bueno, que lo atraviesen las cigüeñas, que lo puedan atravesar buitres, que lo puedan atravesar las grullas. Que son mucho mayores, que se les presupone mayor resistencia, etcétera, pero sí, es cierto que un pajarito pequeñajo... Claro, minúsculo, es capaz de hacer lo mismo. Incluso se dan casos en los que llegan a consumirse parte de ellos mismos para poder determinar ese viaje. Hay muchísimos que no llegan al final de la ruta. ¿Por qué? Porque el viaje es muy duro. Pensar que se encuentran con el desierto, se encuentran con tormentas, se encuentran con vientos que les desvían a veces totalmente de su ruta migratoria, ¿no? Por eso he querido hacer esta pequeña introducción. Bien es cierto que el anillamiento ya no se queda solamente en las rutas migratorias, en lo que tiene que ver con la migración. Como ahora os dirá José Mari, es muchísimo más. Pues vamos ya directamente con José María Gómez Medel a hablar de anillamiento. Pero claro, antes quiero preguntarte, José María, las aves que vemos aquí, las aves que pasan por Guadalajara, no solo el entorno de la capital, sino la provincia, ¿de dónde vienen, a dónde van y quiénes son? Bueno, pues es un tema muy amplio. Ten en cuenta que las aves tienen dos rutas. O se van a pasar el invierno a África, u otras que crían en el norte de Europa llegan a la península ibérica a pasar el invierno. Y viceversa. Las de África si llegan a España y parte de Europa, y las que invernan en España
se van al norte de Europa, centro norte de Europa a pasar. Y nuestra provincia entonces es una de esas paradas, porque evidentemente esos viajes tan largos no se pueden hacer el tirón, aunque sea por muy bien que vueles, ¿no? No, de tirón no lo pueden hacer, pero como os ha dicho Juanjo, hay zonas que tienen que pasar sí o sí porque no tienen dónde pararse. En el desierto, dime tú dónde se van a parar. Buscarán algún oasis, ahí se concentrarán muchas, pero es un punto muy, muy crítico, el cruzar el desierto, porque no tienen nada. Y luego, bueno, pues también cruzan el estrecho, que el estrecho tampoco tienen... o cruzan o se ahogan. Sí. Entonces, bueno, luego ya por dentro de la península, pues ya tienen sus sitios de parada estratégicos donde ellas se pueden alimentar y... Eso se llama sedimentación. Ellos van reponiendo energías para continuar, hacen unos días de descanso y luego continúan. Cuando se ven fuertes, continúan de nuevo. Ese es en ese momento en el que vosotros aprovecháis pues un poco para identificarlas y realizar este anillamiento científico de aves. ¿Cómo se hace y qué es y para qué se hace? ¿Qué se consigue? Bueno, pues mira, voy a empezar diciendo que consiste en poner una anilla metálica con un número exclusivo, solo hay, cada una lleva un número diferente, y un remite. Lleva un remite y se colocan en la pata del ave viva, claro, está clarísimo. Entonces, para capturarlas utilizamos redes, principalmente son métodos específicos y además por personal debidamente formado y autorizado, tienen que tener sus permisos. El método más común son las redes niebla o redes invisibles. Las colocamos en sitios estratégicos, como bien he dicho, en sitios, por ejemplo, donde van a comer, donde van a beber, zonas que detectas que hay un paso, y bueno, pues hay que visitarlas con mucha frecuencia, las redes, para que las aves no sientan estrés y rápidamente pues procesarlas y liberarlas. Y bueno, pues las metemos en unas bolsitas, unos colectores, parecen taleguillos, que luego, una vez que las llevas al sitio donde vas a anillar, las separamos porque ellas, muchas juntas se generan calor y puede llegar a algún percance. Entonces las ponemos individuales, separaditas, y ya hacemos el proceso. ¿Cómo hacemos el proceso? Bueno, pues lo primero que hacemos es identificarla. Una vez que la tienes en la mano, lo primero es siempre identificarla. Una vez que ya tienes determinada la especie, determinas el sexo y la edad. Eso es imprescindible. Esos datos son mínimos los que tienes que coger. A partir de ahí puedes utilizar, dependiendo del trabajo que vayas a hacer, puedes utilizar muchas medidas. Por ejemplo, tomas de datos de cómo está la ave. Si está físicamente. Entonces, miras la grasa, el músculo. O sea, es un chequeo general de... Sí. Todos esos datos se van anotando. En un estadillo, que es el estadillo, pues previamente, ¿qué has hecho en él? Has puesto la fecha, la localidad, los anilladores que acuden, datos meteorológicos, que también afectan a la migración. Entonces, hay días que puedes coger más o menos dependiendo de los datos meteorológicos. Entonces, ves el viento, las nubes. Con agua no se puede anillar, está clarísimo. Hay que recoger y marcharse, o no ir. Y bueno, pues más datos, pues en medidas biométricas, como es medida del ala, de determinadas plumas. Nosotros tomamos la F8, que es la tercera pluma del ala, que se ha determinado que es una pluma que da muchos datos. Tomando ese dato ya tienes, no tienes por qué estar tomando todas las plumas. Bueno, pero dependiendo, el tarso, etcétera. Sí. Con todo esto, ¿qué es lo que se consigue con esta recopilación de datos? Bueno, pues conseguimos, no sé cómo explicarte. Sí, hacer un censo en primer lugar. Sí. Una vez que tienes todos esos datos, pues hay que procesarlos. Entonces, tú ya puedes determinar cómo está la población, si hay un buen paso, si han criado bien. O sea, son datos que se comparan a lo mejor con años anteriores y se ve si hay más población, menos población. Efectivamente, es que todo depende del trabajo que tú quieres hacerlo. Sí. Nosotros, es obligatorio el trabajo, hay que informatizarlo. Y a su vez luego lo enviamos a
a la Sociedad Española de Ornitología, que es la que coordina el anillamiento de España y a su vez con el extranjero. Ah, claro, porque son rutas que cruzan varios países. Claro. Ten en cuenta que cogemos aves, la mayoría sin anilla, pero también cogemos aves con anillas y pueden ser que las hayamos puesto nosotros, o que se da mucho el caso, o que vengan de otra gente que haya anillado. Y bueno, pues los metemos a la aplicación. Al hilo de lo que dice mi compañero José Mari, como en la radio queréis todo más esquematizado. Primero hay una cosa que está clara, y es que sabes que ese ave pasa por ahí. Sí. Es lo primero. O sea, es de cajón, pero está claro. Al pasar por ahí, ¿qué te está indicando? La importancia que ese sitio tiene. Con lo cual te lleva a que digas Castillejo, estación de anillamiento protegida, que no está protegida. Después, cuando estás viendo cómo está, te está diciendo en qué estado están viniendo las aves. Por ejemplo, el año pasado, que fue un año de mucha sequía, automáticamente lo que te estaban diciendo es que los animales venían sin comer. Claro. Y si vienen sin comer y se les echan las épocas encima, porque aquí tampoco tenemos alimento, es que la migración va a ser muy chunga. Igual no llegan ni la mitad. Muy chunga. Claro. Y luego también, por supuestísimo, con toda esa cantidad de datos que ha comentado José Mari, te está ayudando a conocer mejor la especie. Si tú conoces mejor la especie, pues automáticamente vas a poder poner toda esa información, que es la otra etapa. Es quizá en lo que más está abundando ahora el anillamiento, en el conocimiento de las especies, para saber la propia situación en la que nos estamos desenvolviendo ahora con el tema del cambio climático y todo esto. Gracias, José. Y disculpa. Vosotros en Dalma lleváis anillando ya unos cuantos años. ¿Desde cuándo estáis? Nosotros empezamos en el año 1900... ¿cómo se dice? Nosotros... me quedo blanco. Empezamos en el año 1979. Sí. Oficialmente, la palabra es oficialmente. Pero anteriormente hubo compañeros que ya habían realizado por el tema estaban animados y ya habían hecho anillamientos. Es el caso de los hermanos Herencia, que ya empezaron a anillar halcones en la ribera del Henares para tenerlos identificados, marcados y así evitar que los expoliesen. Que era, en esa época pues era muy típico que los cetreros viniesen a expoliarlos. Y bueno, pues eso era, digamos, un punto que tenían ellos para... Oye, este ave está marcada, que nos están vigilando. Ya. O sea, era también para protegerla. Para protegerla. Desde entonces, ¿cuántas aves habéis anillado? Pues, bueno, muchos miles, ¿no? Sí, muchos. Nosotros ya llevamos anillados desde 79, 60.299 aves. 60.000. 60.000. Wow. Sí, y recuperadas, cogidas con anilla, 3.144. Entonces las recuperaciones es decir, localizas un ave que entra en esta red que le ponéis y ves que ya viene anillada, a lo mejor desde Polonia o desde Francia o donde sea, ¿no? Sí, y se procesa igual que las demás, simplemente anotas. Tú lees bien la anilla, la anotas bien. Vale, así se va trazando, digamos, la ruta que van siguiendo. Efectivamente. Eso nos sirve para ello. Esto significa que existe una red de anillamiento a nivel prácticamente global, ¿no? Sí, claro. Nosotros a nivel, SEO ya es la que se encarga de gestionarlo a nivel nacional e internacional, pero eso está todo... Sí, es decir, ¿vosotros estáis en contacto con estaciones de anillamiento de otros puntos de una central? No. Nosotros no contactamos con otra gente, nosotros contactamos a través de SEO. ¿SEO qué es? Sociedad Española de Ornitología. Vale. Ellos son ya los que, el Centro de Migración de Aves, la que se encarga... Los que compendian todos los datos y gestionar... Y van haciendo la trazabilidad de estas aves. Exactamente. Y bueno, pues te puedo contar que lo que empezó hace 100 años como una forma de conocer... de dónde procedían las aves y demás... ¿Desde hace un siglo se anilla? Sí. Qué curioso. Pues ahora se ha convertido en una herramienta que es utilizada por la mayoría, por todo el colectivo científico. Y bueno, pues ya sabemos cuántos años viven, cuántos pesan, qué diferencias hay entre machos y hembras, la fenología es la fecha de llegada y partida, el cambio climático, tasas de mortalidad, variaciones de tamaños poblacionales, en fin, muchos datos se pueden. Y también te voy a comentar que en España
Pues somos alrededor de unos 500 anilladores expertos y unos 120 colaboradores. La mayoría lo hacemos todo de forma altruista. Hay muy poquitos anilladores que lo tienen como profesión. La mayoría somos altruistas. Todo O sea, es por amor a la naturaleza, por amor a la la naturaleza conservación y aportar datos a la ciencia. y por amor a las propias aves, claro. Porque, claro. en fin. Oye, estas campañas de anillamiento, claro, supongo que será en función de las propias campañas de migración que las aves realizan de manera instintiva, claro. Efectivamente. ¿Cuáles son las campañas que se realizan aquí en Guadalajara? Pues campañas... Las tengo aquí aparte. Cigüeñas, me parece que anilláis, ¿no? Ya no anillamos cigüeñas. Ah, ¿ya no? No. Voy a seguir en mi orden. Hemos hecho, te voy a decir primero las que hemos hecho. Hemos hecho campaña de golondrina común. La golondrina común hicimos del año 2007 al 2009 unas 3 campañas consecutivas masivo, anillamiento masivo, porque encontramos una zona la mejor de España. Eso ¿Sí? no había duda. Aquí, sí, en Guadalajara. ¿Dónde es? Era dentro de las instalaciones de una fábrica, OPSA, que nos dieron permiso. Y bueno, pues ten en cuenta que estaba todo asfaltado, llegabas con iluminación de farolas, era un vaciado de una gravera que se había llenado de carrizo, que es donde ellas se posan en el carrizo dentro del agua, con lo cual están protegidas de los depredadores. Ahí ya no pueden entrar un gatito, no sé qué, a coger. Y entonces ahí hicimos una campaña y anillamos 7.000, 11.000. Golondrinas fueron 11.364. Durante 3 años. Y tuvimos datos curiosos. Tuvimos recuperaciones de Reino Unido, 4, y una de los compañeros vascos de Aranzadi. Otras campañas que hemos hecho y que seguimos haciendo es la de la curruca capirotada. La curruca capirotada, que se llama Silvia Tricapilla. Hemos anillado 7.307 aves y unas 20 recuperaciones extranjeras. La mayoría son de Bélgica. No sé por qué, pero allí es donde, de esa zona es donde nos pasa a nosotros la mayoría. Pero también hemos cogido de Holanda, de Reino Unido, de Francia. Otras aves también muy parecidas, la curruca mosquitera, Silvia Borin. Hemos anillado 2.296 aves y varias recuperaciones extranjeras. La más significativa fue una con remite de Ghana. ¿Desde Ghana? De Ghana. Anillada en Ghana, pero que venía para pasar el remite era Ghana. No te sé decir si se ha anillado en Ghana o no, porque ha habido casos en los que gente, por ejemplo, los franceses anillan en Senegal. Y entonces vienen anillas de Francia, pero están anilladas en Senegal. Entonces, pero yo entiendo que sí, que viene desde Ghana. Y la capturamos 2 años consecutivos. La misma ave. La misma ave. Qué casualidad. Sí. Es que eso es que le gustó cómo la tratasteis. Efectivamente, que la ruta era idéntica, siempre llevaba la misma ruta. Y por supuesto, reposaba en la finca Castillejos, que es donde ella se alimentaba y reponía fuerzas. La finca Castillejos es el reposadero, ¿no? Sí, se llaman... ya no me sale la palabra, lugar de sedimentación lo llamamos. Lugar de sedimentación. Ahí ellos encuentran un reposo porque están a la orilla del río, al fresquito, comer y descansar, Ellos, todo lo que comen, nos decís antes de la entrevista que incluso a veces crían en estos lugares de parada. Sí, pero estas aves no. Estas no. Bueno, estas no. Sí. En esta zona crían otras aves, las que están aquí. Vale. Pero lo importante de Castillejos es que es un lugar de paso extraordinario. Y como tiene alimento, pues se encuentran el sitio idóneo para ello. Y por eso, de ahí es que anillemos tantos. Otra ave otra campaña es el esquivano palustre. El esquivano palustre, antiguamente, porque ahora es una ave escasísima. Y antes era una ave muy abundante. Bueno, pues cogíamos también mucho... esto no es en Castillejos, era en otros lugares. Y bueno, pues cogíamos muchas recuperaciones de aves extranjeras, principalmente de Alemania. El esquivano palustre venía principalmente de Alemania, pero también cogimos de Suecia, de Noruega, de Finlandia, incluso uno de Polonia. Bueno, pues...
Estoy viendo las fotografías de estas especies según las saca. Y claro, uno dice, yo si lo veo en una rama, digo, un pájaro. Pero vemos que hay muchísima ciencia detrás y sobre todo es impresionante pensar como un pájaro que, como decías hace un momento, Juanjo, que pesa unos pocos gramos, que pueda venir de Noruega y después que se le vea el remite, pues a lo mejor en Ghana o viceversa, ¿no? Es tremendo la resistencia a pesar de su tamaño y sobre todo la orientación, que creo que todavía no se sabe cómo se orientan, pero el caso es que se orientan, ¿no? En fin, vamos a volver a Castillejo porque tenemos que ir finalizando la entrevista. Bueno, no sé si tenías algo más que decir sobre... Sí, te voy a comentar rápido datos. El año que Dalma anilló más aves fue en el 2009 con 5.270. Y bueno, pues hay gente que lo que más le gusta son... a ver, público en general, ¿qué coloridos tienen esas aves? Pues las aves más llamativas que hemos cogido, pues el martín pescador, la ciudatis, la oropéndola, Aureolus, el pico picapinos, y aves que para mí son muy bonitas, pero son muy camufladas, como por ejemplo es el torcecuellos, con unos colores gris y marrones, y el chochín, son aves preciosas. Más datos. Aves recuperadas, pues llevaremos unas 3.000 y hemos cogido aves 1 año, 2 años, 3 años, hasta 6 años consecutivos el mismo ave. Con lo cual ya sabemos que como poco ese ave vive 6 años. 6 años. Y bueno, sitios de donde hemos cogido con remite de Suecia, de Noruega, de Finlandia, Alemania. En Alemania 2 remites diferentes. En Bélgica, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Polonia, Marruecos, Ghana, Mauritania, Malí, Nigeria y Senegal. O sea, las cigüeñas iban a parar a Senegal, a Nigeria, Mauritania, Malí, Marruecos, y ahí nos las cogían la gente de allí para comérselas, porque no tenían otro, claro. Y entonces llevaban los collares, una cuerdecita con las anillas, y pues, anillas nuestras, anillas de todo el mundo, de toda Europa. Sí, y bueno, pues había científicos que van allí y bueno, pues tomaban esos datos y bueno, pues fíjate, aquí ha llegado a este pueblo, han llegado anillas de este tipo. Bueno, y se han comido aquí la portaba, pero comentando lo que comentabas hace un momentito, pues uno de los últimos aves que hemos recuperado, un mosquitero común que anilló un compañero nuestro, Pepe, en Almería, usted va a Almería habitualmente, y bueno, el 29 de diciembre del 17, y lo recuperaron en Dinamarca, en un pueblo de Dinamarca, el 24 de 8 de 19. 2 años más tarde, 2.340 kilómetros. Un ave que pesa menos de 10 gramos. Menos de 10 gramos, un mosquitero. Es tremendo. Fíjate, es increíble. Tremendo, de Almería a Dinamarca. Un mosquitero común, Filloscopus que hoy evita. Muy bien, bueno, vamos a ir finalizando porque nos estamos quedando sin tiempo en esta entrevista tan interesante. Todo esto de anillamiento, todo este seguimiento lo hacéis desde la finca Castillejo, ¿no? No, todo no, todo. Parte. No, pero que me refiero que, digamos, ahí tenéis la... Sí, ahí hacemos el paso posnupcial, después de criar. Sin embargo, es una finca que decía Juanjo hace un momento que no está protegida, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, mira, hubo a estancias de Dalma, Izquierda Unida presentó una moción en el Ayuntamiento de Guadalajara, me parece que fue en torno al año 2008, una cosa así, 2005, para que se protegiese parte de todo lo que era la zona del Bosque Galería. Bueno, pues resulta que sí se ha declarado una figura de protección que tiene la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, pero se ha cogido la primera terraza. Curiosamente, coge parte del arroyo del Zaire, pero no la parte de la estación de anillamiento. Entonces, ahí, sí, o sea, estas cosas que hacen los políticos, trazan la línea y dices, ya, y el resto que es igual. Entonces, una de las cosas que queremos saber este año, proponer, es que, me decía el otro día una compañera que son 40 años de la cesión de la finca de Castillejo, que hay que decir que también fue iniciativa de una denuncia de Dalma, se incluya esa zona. Bueno, pues ¿y de quién depende que se incluya o no? Depende de que lo solicite, o sea, en definitiva, de que reitere el ayuntamiento aquella solicitud que ya se hizo y que lo haga posible la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y eso supondría que, digamos, ese espacio se amplía como espacio protegido, claro, y se pueden hacer muchas más cosas de las que hemos estado hablando aquí esta mañana, ¿no? Es curioso que mientras a los medios de comunicación nos llegaba casi siempre la destrucción de la finca de Castillejo, Dalma estaba trabajando en ella
todos los años. En fin, las cosas de Palacio ya sabes que a veces pues no coinciden con las necesidades reales, en este caso de nuestros vecinos con plumas. Muchísimas gracias, Juan José Calvo, muchísimas gracias, José María Gómez Medel, ambos de Dalma, de esta Asociación para la Conservación y Estudio de Fauna y Flora Silvestre, por habernos acercado un día más aquí a la mañana de Guadalajara a hablarnos de nuestros vecinos alados del modo que lo habéis hecho. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Y a vosotros que nos habéis dado un mes más la oportunidad de estar aquí.